Oigan, por favor, quisiéramos presentarnos. Aquí a la derecha de ustedes soy Juan Sebastián Elcano, oigan. Y aquí a mi derecha, pues, mi compañero, mi amigo, sí, el que ustedes también conocen, Fernando de Magallanes. Si quisieran, pues, nos podrían hacer un favor, cúbranse porque vamos a hacer una especie de aventura, en la cual, pues, como ustedes verán, hace mucho frío. Si quieren, pues, se pueden poner aquí en los camarotes. Bueno, síganos, por favor, y presten con atención todos cuanto les digamos, oigan. Y nada, muchas gracias por la atención que nos prestan. El día 19 de agosto de 1519 salieron de este margen del Guadalquivir y sitio llamado Puerto de Mulas las naves Trinidad, San Antonio, Concepción, Santiago y Santa María de la Victoria, regidas por Hernando de Magallanes con el intento de hallar el estrecho que ponía en comunicación el Mar del Sur con el Mar del Norte. El día 8 de septiembre de 1522 lograron aquel grandioso empeño la Santa María de la Victoria, gobernada por Juan Sebastián Elcano. Regresó sola y maltrecha a la misma margen en el mismo puerto, después de haber dado por primera vez la vuelta al mundo. Gloria perdurable a los valerosos nautas que coronan la más portentosa empresa de la raza española. La ciudad de Sevilla les erige este mármol, promesa de otro más digno monumento. Parten en 1519 y regresan en 1522, dando esa vuelta a la tierra Magallanes y Elcano. Descubren las Carolinas y Filipinas. Magallanes muere en el viaje. Finaliza Elcano, que llega a Sevilla, Triana. Como se puede comprobar en este mapa, salen de Triana, después pasan por Sanlúcar, bordean exactamente las Islas Canarias, Río de Janeiro, Río de la Plata, San Julián, el Estrecho de Magallanes y ya Océano Pacífico, en las Islas Marianas y las Filipinas, donde Magallanes muere, y seguidamente pues pasan ya dos naves para regresar solamente ya la nave Victoria, ya en solitario, a Sanlúcar y de ahí a Sevilla, Triana. Hay una placa, concretamente en Sanlúcar de Barrameda, en memoria de estos dos navegantes, que dice así: Fernando de Magallanes, capitán de la expedición, zarpó de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Juan Sebastián Elcano, capitán de la expedición, regresó a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. El excelentísimo ayuntamiento, el Círculo de Artesanos y la Fundación Eduardo Domínguez Lobato, tres instituciones de esta ciudad, unidas en el fin de conmemorar a estos dos marinos de excepción que consiguieron la gloria para esta ciudad al ser los primeros que iniciaron y finalizaron con éxito la gesta de conseguir la primera vuelta al mundo. Sanlúcar de Barrameda, a 6 de septiembre de 2010. Fernando de Magallanes nació en la primavera de 1480 en Sabrosa, al norte de Portugal, y partió con 39 años. Se le responsabilizó que continuara la exploración de las costas de América con la meta de localizar una ruta que facilitara llegar al oriente. Se apareció el estrecho que lleva el nombre de Magallanes. El griego Ptolomeo fue una de las fuentes que se utilizaron en sus cálculos cartográficos, un sistema basado en el geocentrismo. Juan Sebastián Elcano nació en Guetaria, Guipúzcoa, en 1476 y murió en el Océano Pacífico en 1526. Fue un navegante español que circundó la primera vuelta a la tierra como marino vasco. Tenía profundas preparaciones náuticas. Su coraje le llevó a alistarse para la expedición de Cisneros a Argel en 1509 y en las campañas del Gran Capitán de Italia. En este viaje Elcano tuvo una labor circunstancial, pero ayudó a localizar el paso del Atlántico al Pacífico
por el sur del continente americano, e igualmente las Islas Marianas y las Filipinas. Después de la muerte de Magallanes en la isla filipina de Mactal en 1521 por unos indígenas y una guerrillera, entonces fue capitaneada la expedición por Juan Sebastián Elcano, tras varias disputas entre los mandos que querían seguir la ruta a las Molucas. Esta es la ciudad donde naciera Juan Sebastián Elcano, Guetaria, en Guipúzcoa. Estos paisajes marinos llenos de color, y aquí exactamente en este solar de la casa natal del navegante que dio la primera vuelta al mundo, según dice esta placa, y aquí es el lugar solariego de donde se indica que naciera. En su ciudad exactamente existe esta estatua dedicada al navegante Juan Sebastián Elcano. En la época que circundó la Tierra, existían en el mar diferentes barcos de vela, entre ellos el galeón, un barco que tuvo su nacimiento en el siglo XV. La galera, que desarrollaba una potencia de cerca de 10 caballos, la fragata, barco de 3 palos con cofas, plataforma colocada en alguno de los palos del barco, que sirve para maniobrar desde ella las velas altas. Corbeta, muy similar a la fragata. Goleta, velero de 2 o 3 palos. Carraca, carabela, navío, clipper, barcos de vapor, pero el que se utilizó en la Odisea de 1519 a 1522 es la denominada nao, nave de origen cantábrico, y que al principio eran redondas tanto en la proa como en la popa, y de 2 palos, pero a mediados del siglo XVI se le cita indistintamente como galeones o naos. En esa época se distinguían por un bauprés, colocándose la vela cabecera de proa y condicionar la popa al viento. En cada uno de los desembarcos tuvo la expedición como primer peligro los indígenas del lugar. En el pasado, probablemente, la tribu más arraigada eran los incas, los cuales hablaban el idioma quechua. Aunque los incas son ahora una comunidad extinguida, actualmente más de 14 millones de habitantes de América del Sur hablan la lengua quechua. Existen multitud de grupos étnicos de América del Sur que son objeto de citar en este audiovisual. Los indígenas de América del Sur o amerindios fueron las primeras personas que habitaron el sur del continente americano hace miles de años. Todavía hoy siguen habiendo comunidades o tribus indígenas a lo largo y ancho de Sudamérica, cada cual con una lengua, unas costumbres y unas creencias propias. Si a Rodrigo de Triana se le conoce por aquella única palabra ¡Tierra!, pronunciada al ser descubierta América por Cristóbal Colón en 1492, 27 años después otros marinos salieron del puerto de Mulas, de tan singular barrio, para circundar la tierra. Aquí se observa prácticamente el mismo mapa que antes hemos citado. Salida desde Sevilla, Sanlúcar de Barrameda y las Canarias, Bahía de Brasil, San Julián, Estrecho de Magallanes, y posteriormente ya un día de agosto de 1519, junto a la que es hoy Plaza de Cuba, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano zarparon con 5 barcos: Concepción, San Antonio, Santiago, Trinidad y Vitoria. Este último sería el único que regresó, con muchas bajas en sus tripulantes, tras haber conseguido dar la primera vuelta al mundo por el sur de América.
Eso ocurría, como todos sabemos, en el siglo XVI. Juan Sebastián Elcano vio en la luz en 1476 en la población guipuzcoana de Guetaria, y al morir su compañero Magallanes en Mactán y las Filipinas como consecuencia de una guerrilla con una tribu de 1500 indígenas capitaneados por Lapu Lapu, se convertiría en capitán de la flota, siendo el primer europeo en cruzar los océanos Atlántico y Pacífico, comprobando que este último era mayor de los océanos, tardando más de 100 días en atravesarlo, a pesar de la calma de sus aguas, razón por la que pusieron su nombre. Elcano, al morir su compañero Magallanes en Mactán y las Filipinas, como consecuencia de una guerrilla con una tribu de 1500 indígenas capitaneados, como hemos dicho, por Lapu Lapu, se convertiría en el capitán de la flota. Este nuevo mapa recuerda otra vez el viaje y ese itinerario que hemos recordado. Esta es la figura de Juan Sebastián Elcano, que se encuentra exactamente en el monumento en Sevilla. Aquí digamos que es un blasón concretamente de este navegante. Al organizar el viaje trataban de explorar un camino marítimo cuando se encontrasen en lugares de las Indias Orientales y así pasar a mares castellanos, contemplados en el Tratado de Tordesillas, sabiendo que sin éxito Cristóbal Colón había buscado la ruta a través del occidente para llegar a las Islas de las Especies, hoy llamadas las Molucas. En este mapa, pues también de alguna forma se muestra esa vuelta que antes indicábamos. Dichos personajes pues salieron de Sevilla junto a 265 marineros encabezados por la nave Trinidad con Fernando de Magallanes al mando de la nao Concepción Elcano y siendo el segundo de a bordo el español Juan de Cartagena. Nuevamente este mapa pues viene a ratificar lo dicho. El 10 de agosto de 1519 zarpó del puerto de Sevilla, Las Mulas, en Triana, una flota de 5 barcos con 265 tripulantes al mando de Fernando de Magallanes, con el objetivo de alcanzar la isla de las Especias, siempre sorteando las posesiones portuguesas, país con el que existía una mala relación en esos momentos. El 29 de septiembre de 1519 inician el anhelado viaje desde Sanlúcar de Barrameda, no sin antes de postrarse de hinojos ante la sevillana Virgen de la Antigua, patrona de los marineros. Otra escala se fijó en Tenerife y tras cruzar el océano Atlántico se acercaron a las islas de Cabo Verde, luego pasar las costas de Sierra Leona, país de África Occidental que limita al norte con Guinea, y de esa manera pusieron rumbo hacia América. Estos mapas vienen también a manifestar esa continuidad en su viaje. Llegaron, como hemos dicho anteriormente, y con una gran tempestad les obligó a navegar sin rumbo antes de alcanzar las costas sudamericanas, en las que tenían que buscar un paso hacia las Islas de las Especias, o llamadas las Molucas, que estaban detrás de esas tierras. Varios países suramericanos como Uruguay, Argentina, Chile, Perú fueron conociendo hasta llegar más tarde y tocar tierra el 13 de diciembre, y la primera bahía que otearon fue la que sería llamada con el tiempo Río de Janeiro. En marzo de 1520 recorrieron el estuario de la Plata, constituido por la convergencia de los ríos Paraná y Uruguay. Tras la decepción por no encontrar allí una vía de acceso hacia el Mar del Sur, siguieron costeando a lo largo del litoral de la Patagonia, desembarcando ante el amenazante invierno de 1520 en el puerto de San Julián, a solo unos días de la Antártida.
Allí se celebró la primera misa en las tierras que después se llamarían Argentina. Hubo de racionar Magallanes los alimentos y sofocar un amotinamiento de varios capitanes que le exigían la vuelta a España porque creían fracasada la empresa. La rebelión fue reprimida por la muerte de los capitanes Mendoza y Quesada. Continuó la expedición hasta el extremo meridional del continente, perdiendo la expedición 2 naves, la Santiago, que naufraga en mayo en el estuario del río Santa Cruz, y la San Antonio, que desertó regresando a Sevilla en mayo de 1521. Entre el 21 de octubre y el 27 de noviembre, con muchísimas dificultades, lograron pasar el laberinto del estrecho que une los dos océanos, al que Magallanes bautizó como de Todos los Santos y que hoy se conoce con el nombre de su descubridor. Las contrariedades se fueron sumando y aquellos barcos carentes de vientos los llevó hasta el extremo de tener que lanzar las anclas y mantenerse sin tocar tierra varios meses, durante los cuales la falta de alimento les hizo comerse desde el cuero que forraba el palo mayor hasta las ratas, a pesar de lo cual el escorbuto mermó hasta en el 50% la tripulación. El que consideraron que fue héroe de los indígenas Lapu Lapu en esta imagen. En el archipiélago de las Filipinas, Magallanes, junto a marineros extenuados por la falta de agua, alimentos y con otras deficiencias, fueron vencidos por los hombres de la isla, pereciendo el almirante en una de las batallas. Se reinicia la navegación al mando de Duarte de Mendoza, mas cuando llegaron a Filipinas, isla de Cebú, la historia se repite, habiendo perdido una nave en los arrecifes y encontrando la muerte de Duarte y sus hombres a mano de los indígenas. El resto de la expedición cargó de especies las naves Victoria y Trinidad y quemaron la Concepción por no tener suficiente tripulación para gobernarla. Continúa así el viaje de Magallanes, que llega a las Islas Molucas, como hemos citado, y la expedición de Magallanes y Elcano duró 3 años. Se confirmó entonces, y luego lo manifestaremos también, que la teoría de la redondez de la Tierra. Gonzalo Gómez de Espinosa capitaneaba la expedición y la nave Victoria se hace cargo Juan Sebastián Elcano. La Trinidad se queda para ser reparada y volver por el Pacífico hasta Panamá, quedando la empresa al cargo de un solo barco, la nao Victoria, que tras llegar a las Molucas, objeto del viaje, demostrando así la realidad de la redondez de la Tierra, al situarse en el lugar del planeta más extremo al que habían llegado los portugueses por otra ruta, la oriental. Tras hacer acopio de ámbar, clavo y canela, pone rumbo a España después de virar al Cabo de Buena Esperanza. Al principio se llamó Cabo de las Tormentas, y evitando tocar en ninguna de las posesiones portuguesas, llegan 60 días después de salir de Timor a Cabo Verde. Soportaron hostilidades, enfermedades, contagios y con solo 31 hombres de los 265 que iniciaron el viaje, Juan Sebastián Elcano llega a Sanlúcar de Barrameda para regresar al puerto de Mulas de Sevilla, Triana, un 8 de septiembre de 1522, totalizando durante casi 3 años un recorrido de 79.530 kilómetros. Juan Sebastián Elcano y sus compañeros, al poner pie en el barrio, parecían almas vivientes, fantasmas o duendes, por figurar estos andrajosos, delgados, demacrados, exhaustos y disminuidos sus cuerpos, lo que no fue motivo
para el desaliento para presentarse ante su patrona, la Virgen de la Antigua, reconociendo que tras ser los primeros en dar la vuelta al mundo, querían agradecerle el regreso, obsequiándole así con la celebridad y pidiendo ayuda cristiana en el resto de sus días. El emperador Carlos I concedió a Juan Sebastián Elcano un escudo nobiliario como distinción que representa el globo terrestre, con el texto «Fuiste el primero que me circundaste». Sevilla, con los nombres de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, nombró 2 de sus calles, disponiendo que en algún lugar cercano a esta última se le creara un monumento, convocando el excelentísimo ayuntamiento de la ciudad en 1963 un concurso público con este fin. Fue el ganador el escultor Antonio Cano Correa, granadino de nacimiento, sevillano de adopción y catedrático de talla en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla. Primera, segunda y tercera medallas de Bellas Artes en la modalidad de escultura. Académico correspondiente por la Academia de Madrid y Granada, junto a la medalla de oro de la ciudad de Granada. Se inauguró el monumento en 1973, ocupando la Plaza de los Marineros Voluntarios, siendo el Parque de María Luisa testigo de tan esplendoroso motivo escultórico, logrando ambos un singular tándem paisajístico, pudiendo leerse en su parte superior derecha Sevilla a Juan Sebastián Elcano. En estas imágenes se observa el costurero de la Reina, al fondo el Parque de María Luisa, este figura a la derecha. En este monumento se magnifica un monolito de 12 metros de altura y 2 metros de diámetro, en donde están tallados en relieve los episodios históricos del viaje alrededor de la Tierra, basada en el diario del marino Antonio Pigafetta. Aquí podemos ver en esta columna la entrega del diario del marino que hemos citado, Antonio Pigafetta. Y esa leyenda también citada, Sevilla a Juan Sebastián Elcano, con su monumento al frente. El autor realiza los significados de la vegetación, agua, el bronce y la piedra, conjugándolos a la perfección en el monumento, los motivos artísticos y decorativos. La figura de Juan Sebastián Elcano, en bronce, tiene 2 metros de altura, resaltando su entrada victoriosa en Sevilla Triana, llevando en la mano derecha las cartas de navegación, saludando con la izquierda y figurando como ave marina en su pie izquierdo una gaviota. El parámetro semicircular es de piedra caliza de 7 metros de ancho y 2,5 metros de alto, aprovechando de telón de fondo para destacar la figura de bronce del navegante. En el muro aparece la silueta del mapa mundi, con los 5 continentes en hueco relieve.
Hay una tercera parte que está tallada con 4 niveles que presentan 10 figuras en 12 metros cuadrados de superficie por nivel, lo que representa un total de 40 figuras en alto relieve en una superficie total de 48 metros cuadrados. En la base del obelisco se presenta la partida del viaje desde Sevilla a Triana el 19 de agosto de 1519. Se aprecian frailes, marineros, soldados e individuos de todas las clases sociales que acudieron a despedir la expedición, incluidas 2 figuras enlazadas por los brazos con lujosos vestuarios labrados y decorados con redondetes que personifican a la clase social alta. Antonio Cano utiliza para otro nivel personajes a los que pone el rostro de celebridades reales. Es destacable el retrato de José Hernández Díaz, que fuera catedrático de Historia de Arte en la Universidad y alcalde de la ciudad de Sevilla, así como el del profesor político e historiador Antonio Sancho Corbacho. Para personificar a la clase trabajadora se autorretrató con vestimenta de la época, en la mano derecha el mazo de escultor y un perro a sus pies, como símbolo de fidelidad. Se incluye la figura del hijo del artista en la composición de un marinero que, vuelto de espaldas, se va despidiendo. También representa a los pueblos a donde arriban, con marineros observando el horizonte y portando víveres. Indígenas despojadas de vestiduras, acogiéndolos con guirnaldas de flores, o el cronista del viaje cediendo un pergamino con el parte de guerra a Juan Sebastián Elcano. En el tramo 3 de la columna se aprecian las revueltas con los pueblos indígenas, muerte de Magallanes. Lanzas, espadas, escudos y dinamismo. Cuerpo derribado de Magallanes. Divide esta área un árbol, a la derecha los navegantes y en el lado opuesto los nativos. En el tramo 4 se representa el regreso a Sevilla y peregrinaje a la Virgen de la Antigua en la catedral, para dar gracias por su vuelta. En el tramo 4 se representa el regreso a Sevilla y, como hemos dicho, pues corresponde a ese peregrinaje a la Virgen de la Antigua en la catedral para dar gracias por su vuelta. La composición se cierra con 2 ángeles colocados horizontalmente. Remata la columna con una rosa de los vientos en bronce, lo que da un indudable sentido marinero de la obra.
En una cinta que prende de la espalda del navegante aparece la firma de Antonio Cano, pudiéndose leerse Sevilla, año 1972, nodo. Nuevamente los símbolos en el agua del estanque para representar el mar y los surtidores líquidos que en su movilidad le da mayor realce al conjunto. El colorido se representa en la vegetación con un esorno de flores alrededor de la alberca y del agua. Las aves palmípedas, como si quisieran recordar a sus especies hace 500 años, se suman al homenaje del navegante y permanecen como guardianes del monumento. Nuevamente los símbolos en el agua y el estanque para representar el mar y los surtidores líquidos que en su movilidad le dan mayor realce al conjunto. El colorido se representa en la vegetación con un esorno de flores alrededor de la alberca de agua. El tallado de la columna lo realizó Antonio Cano en los patios de la universidad, antigua fábrica de tabacos, subido en una plataforma, y tardó 3 años en realizar el monumento, disponiéndolo de un solo ayudante, dedicando 1 año a terminar de tallar la columna in situ. A continuación, obras del autor. Al finalizar ese trabajo tenía 64 años de edad y a partir de entonces se dedicó de lleno a la pintura. Se demostró que la Tierra era redonda al completarse la primera vuelta al mundo de la que se tiene noticia de manera documental. Se reveló una nueva ruta hacia las islas de las Especias a través de un acceso que comunica los océanos Atlántico y Pacífico. Se efectuó el primer reconocimiento europeo al territorio de lo que hoy es Chile, adjudicándosele topónimos como Tierra de Fuego o Patagonia. Se propició el encuentro con América, África y Asia, impulsando la prosperidad y la expansión europeas al tiempo que se cristianizan las regiones descubiertas, incluidas Japón o la India. Se produjo un gran impacto en la metrópoli con la grandeza de las civilizaciones encontradas. Sevilla se benefició del buen hacer escultórico de Antonio Cano y destacamos Muchachas al sol en la glorieta de las cigarreras, la portada de la Facultad de Derecho en la antigua fábrica de tabacos, actual Universidad de Sevilla, decoración de la portada del Templo del Gran Poder, el monumento dedicado al rey Alfonso X el Sabio y, por supuesto, el referido monumento a Juan Sebastián Elcano. Muchachas al sol, la portada de la Facultad de Derecho de la antigua fábrica de tabacos, actual Universidad de Sevilla, aquí en esta postal, en esta imagen. E igualmente lo que hemos citado, el monumento dedicado al rey Alfonso X el Sabio. Y de la misma manera, la decoración de la portada del Templo del Gran Poder. Triana y fotos de otro tiempo.